Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias sobre todo a Beatriz y Mónica por esta invitación para reunirnos una vez más en torno al teatro latinoamericano. Me emociona además y agradezco mucho el homenaje que también se va a realizar el jueves al profesor Daniel Meirán, porque yo tuve la inmensa suerte de que fuese tribunal de mi tesis doctoral, también con la presente Carmen Márquez, tenía un tribunal de lujo, y está también esta tarde Vicente Cervera, mi maestro, mi director de esa tesis, así que pues todo el contexto muy feliz y muchísimas gracias por invitarme y por poder estar en esta tarde. La propuesta desde la que nos habéis convocado las organizadoras me permite compartiros la perspectiva metodológica desde la que estoy trabajando para pensar las relaciones entre teatro e historia en América Latina en los escenarios actuales. La misma está especialmente vinculada a la representación del trauma, la reflexión sobre el pasado y los mecanismos que encuentra el teatro actual, español y latinoamericano para rescatar la memoria sobre los acontecimientos pasados, reconectarlos con el público actual, en muchas ocasiones además hacia un público más joven, y hacer la memoria más viva, más dialogante, con el presente más real. Esta línea además está vinculada al GEXEL, mi grupo de investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona, y también al proyecto Poéticas de lo Real en el Teatro del Siglo XXI, un proyecto emergente de la UNED, cuya IP es mi compañera Isabel Guerrero, y al que a través de diferentes perspectivas estamos trabajando en conjunto por pensar las estéticas escénicas contemporáneas en su relación diversa con lo real, desde los procedimientos, las temáticas y el diálogo con el público. Así que, por supuesto, escuchar esta tarde al profesor José Antonio Sánchez, al que estamos leyendo y releyendo, pues ha sido el culmen feliz del encuentro. En esta comunicación, recuperar la historia desde los cuerpos, del testimonio al paroxismo en el teatro latinoamericano actual, muy apretado en el tiempo, pero lo que pretendo es mostrar algunas líneas de este análisis, tanto las que he podido iniciar en otros trabajos de investigación previos como donde busco continuar la reflexión. En la hipótesis de estudio, el giro subjetivo, como plantearía Beatriz Sarlo, que hace volver la mirada al testimonio individual frente a las imposiciones de la verdad que fue violentada por los estados dictatoriales, no se expresa en la creación contemporánea solo desde la recuperación de la palabra como material documental que se convierte en ficción, sino que la escena enfatiza su propia capacidad de acto en vivo y halla en el decir de los cuerpos esa verdad. Es decir, no es el testimonio en sí mismo, no es el relato lo que nos hace releer la historia pasada y presente, sino cómo el mismo es presentado en escena de manera directa a través de sus protagonistas olvidados, saber qué cuentan esos cuerpos y cómo conecta esa verdad con el público. Para ello voy a tratar tres casos como objeto de estudio, tres creaciones conosureñas, la de la uruguaya Marianela Morena, la argentina Lola Arias, a ellas me pude dedicar también en otra investigación, y también a la compañía chilena La Resentida. Para dar unas breves referencias de marco teórico en el que se ubica esta propuesta, creo oportuno hacer un inciso que vamos a llamar una anécdota real. El pasado mes de abril, la tarea de una de las asignaturas donde imparto docencia consistía en ir al teatro a ver Lectura Fácil de Cristina Morales en el montaje de Alberto San Juan, que tanto está girando y nos está dando felizmente de qué hablar. Y del debate posterior a la obra quiero rescatar una opinión general entre las alumnas. No era la historia en sí, desde su tratamiento ficcional, lo que las había impactado, sino que muchos de los intérpretes con diversidad funcional eran quienes contaran sus historias, porque desde sus cuerpos reales el sentido de la pieza se captaba de una forma completamente distinta, porque decían era una historia entonces de verdad. La historia en sí que contaban podía ser una ficción, no por ello tendría menos valor, pero el hecho de que el cuerpo que lo expresaba fuera real aportaba un sentido simbólico que incidía directamente en la recepción. Como ya sabemos, la irrupción de lo real acompaña al teatro desde finales del siglo XX y se adentra en el nuevo siglo. No obstante, en el teatro contemporáneo se ha extendido su aparición, formas poéticas e incluso espacios de exhibición, y ahí hallamos un elemento estético y social que necesita de una mayor reflexión. Si las dramaturgias de lo real iban invadiendo la escena occidental, parece sobre todo que a partir de 2018 en España se produce un verdadero boom que no amplía solo su recurrencia en la programación, sino también desde dónde se produce. Coproducciones del CDN, Teatre Jura, Centro Dramático Galego, ayudas a producción desde los principales espacios públicos. No resulta casual que sea en 2018 cuando se presente en España, con algo de retraso, Campo Minado de Lola Arias, la primera vez que esta creadora con tanto recorrido en Europa llega a nuestro país, y que ya en 2022 su obra Lengua Madre fuera directamente una coproducción del CDN y del Teatre Jura.
Aquí entran sin duda otras cuestiones sumamente interesantes que desbordarían esta comunicación sobre los sistemas de producción y exhibición en un, vamos a llamarle, escenario global. Pero lo cierto, y esto sí que es necesario resaltarlo, es que las obras seleccionadas para esta ocasión no es casual que sean propuestas concebidas por creadores latinoamericanos que han tenido una especial acogida en España, lo que también nos hablan de la poética de lo real como una estética transnacional. De una manera muy somera, podríamos decir que las poéticas de lo real en las artes escénicas, según estamos trabajando con Isabel Guerrero, se refieren a aquellas prácticas que incorporan elementos, ya sean intérpretes, localizaciones, autorreferencialidad o relaciones con la audiencia, por nombrar algunas, que enfatizan su carácter no mimético, poniendo así en cuestión la relación que se ha establecido entre la mímesis, entendida en términos aristotélicos como imitación del observado, y la realidad fuera del teatro, y porque vamos volviendo siempre a Aristóteles, como decía el profesor Sánchez al principio. Este planteamiento no implica el fin tajante de la imitación y la representación, sino que funciona desde la utilización consciente de procedimientos y estrategias que ponen de relieve la tensión entre lo real y lo mimético. Las poéticas de lo real ya no imitan la realidad externa, o al menos no se restringen a esto, sino que la incorporan en escena y crean un nuevo sentido de la teatralidad en los escenarios del siglo XXI. Han sido muchos los teóricos que han dirigido su mirada a los procedimientos empleados por las poéticas de lo real en las últimas décadas, ya desde Lehmann en su teatro postdramático, los estudios de Marvin Carlson, Carol Martin y, por supuesto, el de José Antonio Sánchez, con mayor énfasis en el ámbito hispánico, ya han reflexionado sobre ello. No obstante, frente a una irrupción de lo real en la escena, como señalábamos, lo que estamos observando y estudiando son aquellas manifestaciones teatrales en las que lo no mimético ocupa un papel central en términos de producción, recepción y representación, atravesando la acción dramática, el rol de los intérpretes o el papel que desempeñan los espectadores. En este caso, las propuestas que aquí nos concitan comparten un sentido político en su vinculación con la historia pasada y presente en cada uno de sus países. En todas ellas se conjugan estrategias de lo que ya hace casi medio siglo expusiera Peter Weiss como teatro documento, en la recuperación de testimonios y materiales reales diversos para su escenificación directa ante el público. Pero a su vez en todas ellas, como adelantábamos al inicio, se establece el paradigma crítico que planteara Beatriz Sarlo como giro subjetivo, pues es la razón del sujeto la que cobra un valor de verdad frente a una historia oficial marcada por la visión autoritaria y hegemónica, como las dictaduras que asolaron el siglo XX en el Cono Sur. A su vez, este paradigma crítico enlaza con otro cambio propio de la sociedad del siglo XXI. Como estudia Juan Manuel Urraco, en el tiempo de las redes sociales y los reality show se genera un interés en la espectacularización de la intimidad de quien habla y se muestra. Así, en la escena contemporánea se observa cómo no solo se articula la recuperación del testimonio de las víctimas de la violencia, sino que se sube a escena su cuerpo y voz real. En contextos represivos como los vividos en relación con el pasado reciente, este hecho se torna especialmente simbólico en cuanto enfatiza la voz acallada por la opresión. Sus cuerpos se tornan entonces testimonio. Nos adentramos así en el primer caso de estudio, Antígona Oriental, de la uruguaya Marianela Morena. El mito de Antígona ha sido recuperado en sociedades marcadas por la violencia como el reclamo por la construcción del rito funerario como práctica social, lo que permite reconocimiento a las víctimas y a sus seres queridos. En el caso de Morena, el mito es el canal para reflexionar sobre la última dictadura en Uruguay en una propuesta que hibrida la ficción clásica y el teatro documento. A través de las prácticas de lo real se convoca a mujeres que padecieron la violencia dictatorial para atraer de forma coral a Antígona y hacerla dialogar con sus propios reclamos. En su construcción polifónica, la heroína en manos de Morena se diversifica en las 20 mujeres que componen la escena y acompañan al mito para recrear colectivamente los crímenes cometidos. Una Antígona uruguaya, como plantea el propio adjetivo en el título de la obra, una Antígona oriental, Antígonas de la República Oriental de Uruguay. El proceso creativo se encaró a partir de la recuperación memorial para dar voz a los testimonios y enfrentarse a la desmemoria de las leyes postdictatoriales. La acción dramática de Antígona, la ficción, más allá de algunas variaciones en las que aquí no nos detendremos, se mantiene, pero la misma está marcada desde el mismo prólogo y durante toda la obra por ellas,
Ese es el marco, el testimonio y escénicamente ese imponente coro, su presencia, sus cuerpos, 20 mujeres, actrices no profesionales que expresan las violencias sufridas. Ellas dotan de corporalidad la escena, ellas se convierten en sí mismas en un símbolo visual de los reclamos memoriales en Uruguay, con su ropa habitual, con sus diversidades, con su diálogo directo con el público. Como ellas afirmarán para cerrar la obra, la memoria tiene rostro, el rostro de estas mujeres, el cuerpo de estas mujeres, diríamos. En el caso de la argentina Lola Arias, son los cuerpos de 6 hombres, 6 veteranos de guerra, lo que nos hablan del pasado y reconstruyen una historia silenciada en campo minado. Entre 1976 y el 83, Argentina vivió la última y más feroz de sus dictaduras, el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, cuyo final se vio acelerado por un episodio especialmente cruento con el que culminaban los años de violencia estatal, la Guerra de Malvinas. Para el proceso creativo de esta pieza, Arias convocó a veteranos de guerra de ambos bandos, provocando desde el teatro un arriesgado espacio de diálogo para afrontar la historia del país, rompiendo con la imagen heroica y enfrentando el orgullo herido. Los 3 veteranos de guerra y argentinos y los 3 ingleses que componen el elenco exploraron objetos, documentación y sus propios recuerdos, conformando con su relato el material dramático. A partir de sus testimonios individuales y sus cuerpos en escena, se articula un discurso conjunto entre los dos bandos enfrentados. La obra recrea el enfrentamiento histórico y evidencia la incomunicación entre ambos bandos desde su estructura formal, en una propuesta bilingüe entre inglés y español. El proceso de creación y la articulación testimonial es el sustento de la obra. A partir de la escena se ofrece una visión de la guerra fuera de los discursos oficiales, desde su propia voz, de los recuerdos borrosos de los veteranos, a las anécdotas muy nítidas de lo que vivieron y también de una masculinidad que se quiebra vulnerable, rompiendo, como plantea Pereira, los límites no solamente de las memorias oficiales, sino también de las imágenes socialmente dominantes de la guerra. Y desde esta desarticulación propia de un giro feminista para el tratamiento de la historia, otros cuerpos casi antagónicos son los que servirán entonces a la compañía chilena La Resentida para pensar en la historia reciente del país y la violencia heteropatriarcal en Paisajes para no colorear, estrenada en 2018. En escena, el espacio interpretativo se cede entonces a 9 adolescentes de 14 a 18 años, quienes exponen su vulnerabilidad, estigmatización y rebeldía, en definitiva, su forma de entender y enfrentarse al mundo. La compañía abre las puertas de su creación a la generación Z. Las protagonistas son las chiquillas, las niñas, ellas, todes, componiendo en libertad una obra sobre su propia dignidad y su presente y futuro como mujeres. En una estructura collage fragmentada, exenta de hilo conductor, se van sucediendo las imágenes, voces y lo que desean contar. Es el testimonio sobre su visión del mundo el centro del proceso de creación, su relación con las violencias sexuales vividas, los relatos de otras compañeras y su visión sobre la historia chilena pasada y reciente, bailando con desenfreno al grito de Piñera Culiao. Como en las propuestas anteriores, todo queda radicalmente alejado de un constructo de personaje. Desde sus cuerpos cobra legitimidad el discurso, en sus bailes, movimientos, comportamientos y voces criticando la historia y la adultocracia como interpelan al público. Y quiero finalmente cerrar esta comunicación con una coda. Este 2023, La Resentida regresaba a España con El Oasis de la Impunidad, donde cómo no recordar el inicio del 2666 de Bolaño, un oasis de horror en medio de un desierto de aburrimiento, y cómo no resonar Bolaño en esos cuerpos violentados y en esa impunidad de la violencia. En esta obra, desde el cuerpo, una pieza entre la danza y el teatro físico, no encontramos el testimonio real, no se convoca un colectivo, son los intérpretes, sí, pero en esos cuerpos llevados al paroxismo y al extremo, al sudor y al cansancio, en esa violencia tan real ejercida contra ellos y entre ellos, en esas imágenes de suma crudeza directa y visualmente increpando al público, cada uno de los y las intérpretes pone su cuerpo en diálogo con el espectador. En este caso no es la palabra, sino es la forma de presentar el agotamiento y el sufrimiento, cómo se activa un mecanismo distinto en su recepción. Esos cuerpos son los que hablan del estallido social en Chile en 2019, de la historia pasada, de las revueltas, de los golpes, de la violencia, de la impunidad, de la complicidad, de las opresiones que olvidamos o aceptamos, de lo que no se puede poner en palabras, pero que expresa lo deformado, grotesco y exacerbado de esos cuerpos reales.
queda aquí la reflexión. Muchísimas gracias. Son muchos los interrogantes y ganas de seguir hablando, pero espero haberme limitado de esta forma el tiempo. Muchas gracias. No, pues